Mira, hay un vehículo que el ejército americano creó a las carreras en menos de 50 días, que terminó convirtiéndose en uno de los íconos más importantes de la historia automotriz brasileña. Y el detalle más curioso, casi nunca existió. En este video vas a descubrir la historia completa del Jeep Willys en Brasil, desde las trincheras de la Segunda Guerra Mundial hasta las calles de São Bernardo do Campo, pasando por versiones que la mayoría de la gente jamás escuchó mencionar. Pero antes de llegar a esa parte, necesito hacerte una pregunta. ¿Sabes de dónde viene el nombre Jeep? Porque hay una versión que todo el mundo repite y puede estar equivocada. Lo vamos a resolver, pero no ahora. Viaja conmigo a 1940. Estados Unidos está a punto de entrar en la guerra y el ejército tiene un problema serio. Las motos con sidecar que usaban eran lentas, frágiles y no servían para lo que necesitaban. Querían algo más grande, más fuerte, que cargara 3 soldados y por lo menos 300 kilos, que aguantara cualquier terreno y que pesara como máximo 600 kilos en vacío. ¿Y el plazo para presentar el prototipo? 49 días. 49 días. Para desarrollar un vehículo desde cero. 3 fabricantes aceptaron el desafío: American Bantam, Willys y Ford. Al final, el prototipo de Willys fue el aprobado, pero la empresa no podía fabricar los 16,000 vehículos que el contrato exigía. ¿La solución? Llamó a Ford para dividir la producción. 2 fabricantes, un mismo vehículo, 2 nombres distintos: Willys MB y Ford GPW. Y es exactamente ahí donde aparece el nombre Jeep. La versión de Ford se llamaba GP, y cuando pronuncias esas 2 letras en inglés, suena como Jeep. Puede ser eso, pero nadie lo garantiza. Y hay 3 o 4 teorías distintas circulando por ahí. Déjanos en los comentarios cuál te parece más probable. Ahora viene la parte que poca gente sabe. En 1945, cuando terminó la guerra, Brasil recibió más de 600 unidades de ese Jeep como reconocimiento por su participación en la Segunda Guerra Mundial. 600 unidades de regalo. Eso plantó una semilla que iba a cambiar la industria automotriz nacional para siempre. 2 años después, una concesionaria llamada Gastal empezó a importar y ensamblar los Jeeps en Río de Janeiro, en el barrio de Tijuca. Y en 1952 se fundó Willys Overland do Brasil, en São Bernardo do Campo, que en 1954 asumió oficialmente el ensamblaje, todavía con componentes importados de Estados Unidos y apenas un 30% de piezas nacionales. El modelo ensamblado aquí era el CJ3B y ganó un apodo que explica todo sobre su apariencia: cara de caballo. ¿Por qué? Porque el nuevo motor de 75 caballos era demasiado grande para el cofre original, entonces tuvieron que elevar toda la parte delantera, dejando al vehículo con cara de estar siempre mirando hacia arriba. Y mira, para la época funcionó muy bien. En 1955 llegó una renovación seria, con líneas más redondeadas, capota de lona, parabrisas más grande y asientos más cómodos. El motor seguía siendo el 4 cilindros de 2.2 litros con 75 caballos, pero el Jeep ya tenía una personalidad propia en Brasil, y el nombre cambió. Ahora era Jeep Willys C5 Universal. El índice de piezas nacionales subió al 40% y las ventas empezaron a despegar. Piénsalo bien. En un país que casi no tenía carreteras asfaltadas, un vehículo que se reía de cualquier bache o lodazal era prácticamente una necesidad. En 1956, aprovechando ese éxito, Willys lanzó la Rural, una camioneta derivada del Jeep que combinaba la comodidad de un auto de paseo con la tracción y la suspensión robusta del Jeepón. Fue un éxito instantáneo. Pero ahora viene la parte más subestimada de toda esta historia y que estoy seguro que no conoces. En 1958,
Willys inauguró una línea de motores en Taubaté y colocó en un Jeep un motor de 6 cilindros de 2.6 litros con 90 caballos. Ese motor no era solo más potente, era el primer motor a gasolina fabricado íntegramente en Brasil. El primero. Y quedó debajo del cofre de un Jeep. Eso elevó el índice de nacionalización al 80% y el Universal hacía 0 a 100 en 26 segundos, con velocidad máxima de 118 km/h. Para un Jeep de los años 50, eso era volar. Y en 1961 apareció el famoso Bernardão. El Jeep Seikid 6 o modelo 101 era 51 centímetros más largo que el Jeep tradicional y venía en versión de 2 o 4 puertas. La versión de 4 puertas transportaba 6 personas en 2 filas de asientos. La de 2 puertas, 8 personas. 8 personas en un Jeep, 2 adelante y 6 apretados en los asientos laterales, sin aire acondicionado, suspensión dura y probablemente alguna rodilla en el estómago del compañero. Pero funcionaba y la gente lo compraba. Entre 1964 y 1966, el Jeep fue recibiendo mejoras a ritmo de hormiga, pero mejoras importantes. Sistema eléctrico de 12 volts en el 64. Limpiaparabrisas eléctrico en el 65, reemplazando al antiguo modelo de vacío. Rines que dejaron de pintarse del color de la carrocería y pasaron a gris. Caja de cambios de 3 marchas totalmente sincronizada. Pequeños cambios que hacían una diferencia enorme en el día a día de quien usaba el vehículo de verdad. En el campo, en el barro, en el camino sin nombre. Y fue exactamente en 1966 cuando apareció esa versión que mencioné y que casi nadie recuerda. La versión Playa, presentada en el Salón del Automóvil de São Paulo, era básicamente un Jeep de fin de semana, con puertas y capota de lona a rayas, suspensión más suave, rines anchos con franja blanca y tapacubos cromados. Visual desenfadado, casi una invitación a meter los pies en la arena. Solo que venía con tracción únicamente en las ruedas traseras. Un Jeep sin tracción 4x4. ¿Polémico? Sí, pero se vendía, porque no todo el mundo necesitaba escalar cerros. Había gente que solo quería llegar a la playa con estilo, y Willys entendió eso antes que nadie. Esa capacidad de reinventarse sin perder la esencia es lo que hace que ese vehículo sea recordado hasta hoy con tanto cariño por quienes vivieron esa época. En 1967, Willys Overland do Brasil fue comprada por Ford. Toda la línea, todos los proyectos, todo pasó a manos de los americanos. En 1969, la razón social cambió a Ford Willys do Brasil CCA y el Jeep fue rebautizado como Ford Jeep. La fábrica de São Bernardo siguió produciendo vehículos, Taubaté continuó haciendo motores y la unidad del Nordeste, en Jaboatão dos Guararapes, que había sido la primera fábrica de automóviles del norte y nordeste del país, fue desactivada. Ford trajo actualizaciones importantes en 1971 con 2 versiones nuevas. Una orientada al ocio, con suspensión delantera independiente y tracción solo en las traseras, y una pickup llamada F50, derivada del Bernardão, con media capota de lona y asiento para 3 personas. ¿Conocías esa versión pickup? Cuéntame en los comentarios. En 1975 llegó un motor nuevo, el OHC de 4 cilindros y 2.3 litros con 91 caballos y caja de cambios de 4 marchas, junto con nueva caja de dirección y escape revisado. El Jeep ahora hacía 0 a 100 en 23 segundos. En 1980 llegó la versión a alcohol con la misma potencia, encendido electrónico y ventilador con embrague electromagnético. Y llegó también un prototipo de modernización que nadie esperaba. Luces traseras verticales heredadas del Ford Belina, paragolpes más grandes, espejos nuevos, franjas adhesivas en los laterales, neumáticos más anchos, tablero con 3 indicadores circulares de presión de aceite, temperatura y amperímetro.
pedales suspendidos, asientos delanteros con regulación y columna de dirección del corcel. Era el futuro del Jeep en Brasil. Un futuro que nunca ocurrió, porque la producción de ese prototipo no llegó a concretarse, porque el mercado había cambiado. El Brasil de los años 80 quería autos compactos, urbanos, económicos. El visual del Jeep seguía siendo prácticamente el mismo de la década del 50, y eso pesaba en las ventas. En abril de 1983, Ford cerró la producción. Casi 30 años de historia, desde el CJ3B hasta el último Ford Jeep saliendo de la línea. Un vehículo que nació en 49 días en una carrera de guerra y sobrevivió durante décadas en caminos de tierra, haciendas, serranías y ciudades de todo Brasil. Y sobre el nombre Jeep, todavía no hay una respuesta definitiva. El Ford GP es la teoría más popular, pero hay quienes defienden que vino de un personaje de historieta, de una sigla militar o incluso de una jerga de mecánico. Tal vez sea mejor así. Algunos iconos se hacen más grandes cuando no podemos explicarlo todo sobre ellos. ¿Alguna vez anduviste en un Willys? ¿En una rural? ¿En un Bernardão? ¿En la versión playa? ¿En cualquier versión de esta familia? Cuéntame acá abajo, porque a veces las mejores historias sobre este Jeep no están en los libros, están en la memoria de quien vivió dentro de uno. Y en el próximo video vamos a hablar de otro vehículo que marcó la historia de Brasil con motor, sudor y mucho camino. No te lo pierdas.